Buenos días a todos, buenos días Geraldina. Hoy hablaremos del sur de América y empezaremos con hablar de las elecciones en Uruguay. Y Geraldina, ¿qué quiere decirnos? Hola, buenos días, buenas tardes por allá. Un gran placer que estar de nuevo contigo, Gabriele, en la grande emboscada. Seguramente el resultado de Uruguay, como nos ha explicado una compañera, una economista muy reconocida de Uruguay que se llama Gabriela Cultelli, a la cual hemos entrevistado el día mismo de las elecciones, el domingo pasado, hay un gran trabajo que está haciendo el Frente Amplio, que es una alianza donde hay varias modulaciones de la izquierda, que está haciendo sobre todo la parte más de clase, para que está trabajando con las organizaciones populares, sobre todo con las feministas, que ahí son muy fuertes, el movimiento es muy fuerte, y con los obreros, los sindicatos que se han movilizado en todos estos 5 años donde la derecha ha arrastrado con todo, como siempre hacen cuando vuelven en un país donde no hay mediaciones. Lo hace también en los países capitalistas como el nuestro, pero ahí, bueno, no tiene contrapesos. Se ve que Uruguay ha vuelto atrás, como nos decía la compañera, hasta que no solamente quiere privatizar, pero quiere también borrar la educación pública y laica y borrar la memoria histórica. Y hay un grande, digamos, hay grandes movilizaciones para recordar el siglo pasado, el siglo de la dictadura, donde ha habido también, ha funcionado también en Uruguay el nefasto Plan Cóndor, que funcionó también en Italia, en España, con varias organizaciones como esta organizada para la CIA, con la cual todos los dictadores del Cono Sur, que por supuesto Norteamérica había puesto ahí, que habían ido a la tristemente conocida Escuela de las Américas, ¿no? Escuela de las torturas. Ellos intercambiaban los favores entre ellos, mataban, tomaban ilegalmente, por supuesto, secuestraban los compañeros, los militantes de oposición, por ejemplo, en Argentina, y se lo traían matándolo y torturándolo en Uruguay, y hacen el contrario también. Toda América Latina ha sido devastada por eso. Y la memoria histórica, el balance de la memoria histórica, donde la responsabilidad de Norteamérica, de la dictadura, no ha podido ser puesta en el mismo plan como quisieran hacer al inicio también en Argentina con la teoría de los dos demones, es decir, responsables han sido los opositores, responsables los militares genocidas, y ha seguido siendo marcha cada año las dos marchas más importantes que han involucrado prácticamente todas las poblaciones. Es una cosa importante que nos dijo también Gabriela, el movimiento feminista, a pesar de que como siempre tiene varias composiciones, fragmentaciones, apreciaciones, pero en los últimos tiempos se ha radicalizado en un sentido anticapitalista y antiimperialista, y por eso desde la marcha ha votado, ha rechazado la presencia de las mujeres ricas, de las mujeres de la oligarquía. Esto es muy importante, porque es verdad que Uruguay es un país pobre, pero ha sido, digamos, en el centro del renacimiento latinoamericano, cuando había Hugo Chávez y Fidel Castro, alrededor de los cuales, con la llegada al gobierno de Pepe Mujica,
que venía de la guerrilla, de los Tupamaros, bueno, practicó una política integracionista que desafortunadamente que se perdió con la victoria de la derecha, pero que también hizo ver que Mujica también se había vuelto más en el campo de lo moderado a nivel de la integración latinoamericana que no en el campo que con Venezuela y Cuba sigue determinando un otro rumbo en la situación. El Ese me 24. gustaría, ese me gustaría saber. ¿Podemos decir que el Frente Amplio es una coalición de centro izquierda, de izquierda reformista? Bueno, hay de todo, porque se hizo después del regreso a la democracia y también del regreso de la guerrilla. Una parte de los guerrilleros no estaba de acuerdo, como siempre ha habido un debate muy cerrado, muy fuerte, pero claro, había mucho partido, no solamente revisionista, pero de centro moderado. Y la influencia del Frente Amplio siempre ha sido del Frente Amplio, digamos, de clase, de esta parte de los Tupamaros, siempre ha sido muy reducida. Han trabajado muy bien con respecto a los sindicalistas, con respecto a los obreros, a la economía participativa. Ahí se basó mucho estos experimentos sobre la cooperativa, digamos, los últimos que con la ayuda del Estado, sobre todo campesinos, han recibido la tierra y han podido reorganizarse alrededor de un proyecto libertario que ha dado su fruto, contra el cual se ha vuelto toda esta derecha rancía que hizo desastre también cuando ha habido el COVID, ¿no? Este tipo es un incapaz, pero se ha vuelto de nuevo a los Estados Unidos, como siempre hacen, ¿no? El ataque a Venezuela ha sido central a este nivel, como siempre es. Venezuela es digamos, una lupa para leer las posiciones de clase de todos los países, porque junto con Cuba es el Y nuevo diría, demonio del imperialismo. me gustaría saber sobre las crisis entre Venezuela y Colombia de esos días. ¿Y qué Sí, puede decirnos? sí, esto, como estaba diciendo, ¿no? Atacar a Venezuela se ha vuelto casi una moda. De un lado, para algunos gobernantes que quiere ser aceptado a la mesa buena internacional de los poderes fuertes. Eso desafortunadamente se ha visto también con el viejo Pepe Mujica en los años, que para presentarse un poco como el nuevo profeta ha olvidado todo lo que hizo Venezuela para todo el continente, ¿no? Sin pedir nada en cambio, y por supuesto se ha posicionado contra la medida coercitiva unilateral e ilegales, pero sin el respaldo que se habría necesitado frente a un ataque que quiere hacer caer a Venezuela para que callen todos los gobiernos, no solamente los gobiernos más de izquierda, sino todos los gobiernos progresistas. Eso se ve con lo que ha pasado en Ecuador. Ecuador va a las elecciones en febrero, lo que ha pasado en Salvador, lo que ha pasado en Bolivia, donde ha habido un golpe contra el entonces presidente Evo Morales de la misma cara con lo que quisieran hacer contra Venezuela, ¿no? Una autoproclamada igualita a los autoproclamados que uno ya ha fracasado, que fue Juan Guaidó, que fue reconocido
para toda la grande democracia tan grande que quiere exportarla con la bomba, ¿no? De Europa, pero ha reconocido un desconocido que nadie había elegido. Y también los autoproclamados de hoy. La señora Meloni ha recibido una delegación de estos golpistas que son perseguidos en su país por crímenes concretos. Y ha recibido también esto señor Urrutia, que se fue en España, como la mayoría de esto, en el lujo, con el dinero que roban a los venezolanos, y que dice haber ganado las elecciones, cuando es evidente que no es así. Pero ellos intentan imponer el mismo esquemito. Lo hicieron con México antes de las elecciones, diciendo que había trucando las encuestas, ¿no? Para influenciar la opinión pública. Lo hacen siempre y lo siguen haciendo con Venezuela, por supuesto, como Venezuela es un país muy rico y está bien posicionado en el mundo multicéntrico y multipolar que se está construyendo. Evidentemente tiene que atacarlo porque no quiere que con la cara que tiene Venezuela, también simbólica, y con el gran trabajo que hizo Nicolás Maduro como canciller de Hugo Chávez a nivel internacional, no quiere que se ayuden otros pueblos, como Rusia, por ejemplo, a salir de las mal llamadas sanciones que no solamente son nefastas para todos los pueblos, pero además son totalmente masoquistas, también por los países como los de Europa que la imponen. Eso se ha demostrado en la última cumbre de los BRICS con datos. Se ha también demostrado que Venezuela ha salido de estas sanciones, esta bomba tremenda contra los pueblos, de un lado, gracias al hecho que está en el marco de un mundo multicéntrico, multipolar, con grandes países del sur global, pero también porque ha sabido hacer de una ocasión tan difícil una ocasión de crecimiento y ha desarrollado la producción nacional hasta que hoy casi el 90% de lo que consuma, de los alimentos de Venezuela son producidos a nivel local. Venezuela tiene una segunda reserva de oro a nivel mundial, además de la primera en términos de petróleo, y por eso que le bloquean en el anterior de los bancos y todo, pero sí se logra estar en el anterior de los BRICS, evidentemente todo esto está facilitado. Pero ¿qué hicieron? La quinta columna del imperialismo norteamericano accionaron, sea con la parte más digamos, que podían comprar de Brasil, porque Brasil, como se ha demostrado en las últimas elecciones comunales, donde el progresismo perdió, Lula no tiene poder real frente a la fragmentación política. Hay muchos personajes que son personajes del gran capital internacional, como lo que han atacado a Venezuela cuando ya, como explicó Nicolás Maduro, volviendo a su país, cuando ya todo estaba listo porque Venezuela pueda acceder no a los BRICS porque no era ese el pedido, pero ser acogido como socio junto a los otros 13 países, dos de los cuales hacen parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, fundada por Venezuela, por Cuba, y que donde están Bolivia y Cuba, que ha sido admitida, ¿no? Y del otro lado, Geraldina, Geraldina, non te escuchamos.
No, También en Colombia la situación no es estable, no hay equilibrio en la escogida de los cargos que ha tenido que hacer Petro. La extrema derecha sigue siendo muy fuerte y sigue accionando contra los elementos, contra los cargos que son más de derecha, que no son de izquierda clara, ¿no? Como en ese sentido, como tiene cargo, digamos, importante a nivel internacional, se siguen desestabilizando la posición de Venezuela a nivel internacional para que siga aislada. Ya sabemos que la mal llamadas sanciones han impedido que Venezuela siga teniendo su derecho de voto en la ONU porque no le permitieron pagar la cuota que todos pagan porque le bloquearon como siempre toda posibilidad. Y además la están atacando, todas las derechas la están atacando en los organismos internacionales. Imagínense que estamos frente a un genocidio como lo de los palestinos, ni la Europa ni los organismos internacionales son capaces o tienen la voluntad de no enviar armas, de poner sanciones al genocida Netanyahu, o cuando lo hacen es una cosa que no tiene ningún efecto, pero sí se han activado desde años para llevar a la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro, imagínense. Han activado una falsa comisión de la ONU para decir que en Venezuela se violan los derechos humanos. Con Venezuela eso se hacen, digamos, de una manera mentirosa, pero sistemática, a todos los niveles. Hay un ataque multifacético que viene de la Unión Europea, donde ya hace años habían sido elegidos la gente en el Partido Popular Europeo, que uno de los cuales era, ahorita todavía no ha sido reelegido, pero era el padre de un golpista famoso de Venezuela, Leopoldo López. El padre se llama Leopoldo López Gil, pero todo el entramado de gente, de relaciones que hay a nivel institucionales e internacionales, sigue no solamente intacto, aún más poderoso, porque la composición del Parlamento Europeo es de derecha, de extrema derecha, y la izquierda que se queda ahí es la que, para hacer un ejemplo, como Carola Rackete, votó para de arma a Ucrania. Digamos que de un lado hay una composición de derecha y de extrema derecha, pero también hay en lo que quedan, digamos, llamándolo de izquierda, la mayoría pertenece a esta izquierda neoliberal que desde muchos años prefiere gobernar con la derecha, hablar con la derecha, porque su discurso es más o menos igual, en términos de clase, en términos de antiimperialismo y evidentemente la simple palabra socialismo que por Venezuela y por Cuba se declina en lo concreto, bueno, le recuerda el demonio, le recuerda el espectro que desde el siglo de antes va a seguir seguramente liberando todos los pueblos de nuevo. Geraldina, te pediría un comentario sobre el resultado de la votación ONU por el bloqueo en Cuba. Sí, bueno, no podemos que estar feliz de un lado, como ha sido feliz Venezuela, que a pesar de no haber podido votar porque no tiene el derecho en la ONU, pero por supuesto ha sido su batalla todos los años frente del lado de la hermana Cuba, con la cual
se han construido todas las etapas de la integración latinoamericana. Ha manifestado, por supuesto, su felicidad, así como el ALBA, pero lo que se ha visto es que hasta un personaje de extrema derecha, como es la cancillera argentina, han votado contra este criminal bloqueo, que no tiene ningún sentido, como dice Cuba varias veces, no solamente criminal, sino que es arcaico, antihistórico. No, o sea, Cuba no solamente como Venezuela, no ha agredido a nadie, pero manda de una manera solidaria todo lo que tiene en el mundo cuando hay una tempestad, cuando hay una catástrofe, cuando hay una epidemia como pasó con el COVID. Nosotros tenemos en regiones que son de derecha un montón de médicos cubanos que todos los aman porque comparten, no están aquí por el lucro, como por lo contrario se quiere que los jóvenes crecen, ¿no? En nuestros países. Entonces, el hecho que prácticamente todo, excluido el imperialismo norteamericano y su gendarme en Oriente Medio, su gendarme criminal en Oriente Medio, como el régimen sionista, y la abstención de Moldavia, imagínate. Pero todos los países han votado para que se saque a Cuba de este bloqueo criminal y además también de un absurdo listado de países patrocinadores del terrorismo en la cual la han puesta. Desafortunadamente hay declaraciones de gente que está alrededor de Trump que no dejan ninguna esperanza de cambio si vuelve una derecha suprematista, racista, anticomunista, como la de Trump, no que el otro, digamos, no tenga en política exterior la misma agresividad, porque esto es un país que se basa sobre los intereses del complejo militar industrial, que está y sigue imponiéndolo también a otros países de Europa. No olvidamos que, como declararon en nuestro país, se cortaron un montón de miles y miles de millones digamos, la inversión social para entregarla a la industria bélica. O sea, esto es, y pagamos nosotros, pagan los pueblos que no puede ir a la escuela pública, que no puede curarse, que no pueden tener los derechos básicos a una vida digna, sino arrodillándose a pedir un trabajo donde la complicidad con la guerra imperialista nos va a llevar a lo que pasó también en otro periodo histórico con el aumento del fascismo. Y aquí tenemos fascismos en varias formas, que necesita hoy más que nunca una claridad de posicionamiento. Por eso recordamos también aquí la propuesta que viene de Venezuela por la construcción de una internacional antifascista que luche contra las formas de viejo y nuevo fascismo, porque sus raíces sigue siendo la misma, que sea un internacional antifascista, anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. Geraldina, te voy a preguntar sobre el Perú. ¿Tenemos noticias desde el Perú? Sí, sí, esto es un otro ejemplo de cómo la llamada democracia burguesa tiene actitudes diferentes. De un lado, gobierno como lo de Venezuela, que son autorizados y de par sus pueblos a estar ahí desde 25 años porque su política
su mirada no son hacia el imperialismo, sino con el pueblo, y para la construcción del socialismo. Y de otro lado, hay golpistas que son aceptados como demócratas, a pesar que tienen un rechazo de casi el 100%, del 92% de la parte de todas las poblaciones. Hablamos de la golpista Boluarte, Dina Boluarte, que después que fue ahí, porque los poderes fuertes la pusieron haciendo un golpe institucional contra una persona, un maestro rural como Pedro Castillo, que por la primera vez había podido ganar las elecciones a pesar de toda la trampa que le hicieron. Pero la última trampa lo pusieron en la cárcel donde todavía está sin juicio. Esta señora sigue en su, digamos, golpismo, ¿no? En su falso gobierno, y recibida también en Italia, también por todos los organismos internacionales, sigue reprimiendo al pueblo. Venezuela tiene una, sí, perdón, Perú tiene una situación análoga a lo que pasó en Italia, porque en los años 70 ahí ha habido una guerra de clase muy fuerte, que no, donde los compañeros no pudieron ganar, fueron reprimidos hasta casi todos están muriendo después de varias torturas en la cárcel, y no se permite ni un balance histórico de lo que pasó en esos años, como en Italia, que se ha ocultado completamente, sino que siguen el mismo mecanismo de represión de la lucha de clases, también respecto a generaciones que no han conocido este periodo. Y esto está pasando en Perú, que se persiguen los opositores llamándolo terruco, que es una forma de decir terrorista. Todos los opositores son terroristas. Y ha habido hace el año pasado, digamos, una gran caza a los opositores, sobre todo un movimiento que se llama Movadef, que quiso presentarse también a las elecciones, pero no lo dejaron, que es un movimiento de abogados, de jóvenes, de artistas, que también quiere que se discuta de esta cuestión del siglo pasado, del balance de los presos y presa política. Lo han aprendido todo, le han torturado, y ahorita no importa que es una situación fuera de toda ley, han traído estos compañeros en las mismas prisiones militares donde se murieron los dirigentes de la lucha armada, de Sendero Luminoso y de varios otros, y donde se está criminalizando esta ola de compañeros activistas también, que no hacen nada de violento, de ilegal, sino que están intentando de nuevo organizar de un lado la solidaridad, pero del otro también la necesaria lucha de clases intentando desenmascarar la hipocresía de la democracia burguesa, que de un lado quiere sacar del juego lo que defienden verdaderamente los pueblos, y del otro lado, por lo contrario, financia y ayuda y respalda los golpistas de todas las latitudes. Y por hoy es todo. Un saludo a Geraldina y a todos los compañeros que nos están mirando. Hasta luego. Hasta luego y hasta la victoria siempre. Siempre.